Bienvenidos a Reloading, vuestro programa de información semanal en el que os vamos a contar todas las novedades del mundo de los eSports. Hoy repasaremos los mejores momentos del club Movistar Riders y también vamos a debatir sobre temas que afectan directamente a los pro players, como son sus salarios, las lesiones o los constantes cambios en los juegos. Todo esto y mucho más en Reloading. ¡Empezamos! Y como ya es habitual, ¿quién mejor para hablar de todas estas cosas que nuestros expertos colaboradores? Antonio Yuste, ¿qué tal? Estoy en paz, estoy pensando en el dios de los eSports para que nos guíe en este programa de hoy. El dios de los eSports, por cierto, es un señor fuerte que cuando le preguntan ¿te ganas la vida con esto de los juegos? Dice, hace así, le sopla y dice sí. Sí. Ese es el dios de los eSports. Es el que tiene la enciclopedia de los eSports y el grandioso, el magnífico dios de los eSports que nos va a guiar hacia un programa maravilloso. Lucas Rojo, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Yo creo que el dios de los eSports no solo aguanta todo eso, sino que además tiene barba. Una barba como la de Lucas, por cierto. Sí, muy así, tiene barba. Que sabes, Lucas, sabes dónde empieza la barba de Lucas, pero no dónde acaba. Dios mío, estoy rodeada de barbas, ahora que me doy cuenta. Bueno, chicos, vamos a hablar de los mejores momentos que hemos podido vivir en la primera temporada. Ha habido auténticos momentazos, también ha habido momentos un poco más tristes que no han sido como nosotros esperábamos. Pero cuéntame, Lucas, ¿cómo fueron los comienzos del equipo de LOL? Pues el equipo de LOL empezó bastante bien, nos clasificamos para segunda haciendo un qualifier bastante bueno. Yo creo que sí que es cierto que empezábamos empatando contra Heretics en un partido que debería haber sido una victoria. Nos dejamos puntos bastante gratuitos durante absolutamente toda la temporada y el final pues no fue un final feliz, fue un final triste. No nos pudimos clasificar para primera división, caímos en esos playoffs entre Neverback, una pena. Yo creo que nos podíamos haber clasificado porque creo que éramos el mejor equipo, no lo demostramos ese día, así que bueno, Neverback que pasó a la final de los playoffs, nos quedamos atrás, una pena. Una pena, no siempre se puede ganar, eso está claro, pero bueno, cuéntame, Antonio Yuste, el equipo de CSGO también ha tenido algunos highlights importantes durante esta primera temporada. ¿Cuál destacarías? Voy a destacar dos. Uno es el momento remontada épica contra el equipo de Giants, que estaban muy por detrás, de repente empezaron a remontar, etcétera, y fue un partido impresionante. Todo el mundo estaba muy pendiente. Llegaron al overtime y a partir de ahí consiguieron remontar y fue una partida impresionante este momento entre Giants y Movistar Riders. Pero también hay que recordar aquel momento en el que solo consiguieron, creo que, sacarle un mapa al equipo de KPI, porque el KPI es un equipo flipante, muy bueno, y nos quedamos mirando con cara de what the fuck la que nos han dado en un segundo. En un momento, la verdad que nos quedamos todos bastante ahí con el cuerpo un poco regular. Pero bueno, el equipo de Overwatch sí que ha tenido momentos muy importantes para recordar. Lucas Rojo, ¿qué destacarías? Sí, yo creo que el Overwatch Pit ha sido el torneo en el que nos proclamamos, ¿no?, como campeones de Europa. Sí que es cierto que luego fuimos a Krefeld y no lo hicimos tan bien, caímos contra Cloud9 con un 3-2 que, bueno, se podía haber hecho muchísimo mejor. Contra Misfits también perdimos 0-2. Yo creo que el equipo de Overwatch ha demostrado que está entre los mejores de Europa y yo me quedo sin duda alguna con el Overwatch Pit porque, pues eso, nos proclamamos como campeones de Europa. Y además fue la primera LAN Party donde acudieron todos los chicos juntos y pudieron un poco experimentar, ¿no?, cómo era competir juntos. Y bueno, no nos quedamos los mejores en el Takeover 2, pero cuartos tampoco es una mala posición. Antonio Yuste, equipo de Call of Duty, ¿qué me puedes contar de ellos en esta primera temporada? El equipo de Call of Duty tuvo tres fases, ¿vale? Tuvo la primera fase de recibir una paliza por todas partes, luego salieron tres y entraron Dean, Denza y Sami, y entonces a partir de ahí vino la época brutal del equipo de Call of Duty de Movistar Riders, en donde tuvimos un CWL bastante correcto, en donde arrasamos con prácticamente todo el mundo en
hasta llegar incluso a la fase de grupos, donde allí pues había auténticas bestias que llevaban muchísimo tiempo juntos, donde nos enfrentamos a prácticamente los mejores equipos de Europa. Y luego está la tercera fase, en donde el jugador que más influenció en el equipo de Movistar Riders fue el jugador que trajo el dueño de MRN. El que quiera entender, que entienda. Bueno, ahí lo deja Antonio Yuste con sutil. Quiere entender, que entienda. En fin, también queremos destacar la apuesta de Movistar Riders por otro tipo de eSports, como por ejemplo es el FIFA. Lucas, ¿qué nos puedes destacar de esta primera temporada? Pues para mí el momentazo de FIFA es Andoni en el Calderón, en la obviamente clausura, ¿no? Sí, en el último partido, emocionante ese momento. En el Calderón. Para mí es muy emotivo, porque tener un jugador nuestro en un estadio tan carismático, pues es una oportunidad que no la tiene todo el mundo, así que para mí obviamente es esa clausura en el Calderón con Andoni. Perfecto. De Hearthstone también tenemos noticias. Lo cierto es que ha sido una buena temporada para Hearthstone, ¿no? Ha estado bien, hemos tenido momentos donde todos los chiquillos estaban juntos, que sí, en la flagship, lo hemos tenido a Feeling en esos HGG, que no ha ido de la mejor forma del mundo. También hemos tenido por ejemplo a Daleson explicando un poquito cómo se juega esto de Hearthstone en la liga de SL Masters, y por lo demás, pues bueno, hay un montón de competiciones. Feeling ganó un Tavern, Moferol también estuvo cerca de ganar alguno. Ya sabemos que Hearthstone funciona un poquito así, en modo locura. Puede pasar cualquier cosa. O Feral, no Ferol. O Ferral. Es otra cosa. O Ferral. Que tiene unos apellidos. Sí, tiene unos apellidos o Ferral. Un poco... Hombre, gracias. Yo no estoy para hablar con mi apellido, la verdad, pero bueno. Cuéntame, Lucas, ¿cómo fue la apuesta de Movistar Riders por Clash Royale? ¿Por qué se apostó por Clash Royale? Se apostó por el pelo de Sheo. Es maravilloso el pelo de Sheo, por favor. Si no lo habéis visto, tenéis que ir a verlo porque es sobrenatural. Para mí Sheo ha sido una muy buena apuesta, nos ha hecho crecer muchísimo. Yo creo que todos los jugadores de Caldo Galego son unos cracks. Creo que tenemos pues, de los mejores jugadores de España. Así que bueno, para mí el fichaje de Sheo nos ha permitido crecer mucho como club y descubrir un eSport que puede triunfar y que creo que tiene muchísimo futuro. Perfecto. Bueno, pues pasamos al mundo de la actualidad con eSports News y bueno, esperemos contaros la próxima temporada en breve. Comenzamos la actualidad comentando algunos cambios que siempre son habituales en los juegos, ¿no? Siempre salen actualizaciones, parches y demás. Pero si hay un juego que realmente cambia el competitivo de un juego a otro, ese es Call of Duty, ¿no es así? Call of Duty un poquito lo que tiene es que hay varias desarrolladoras y varios estudios que desarrollan los distintos Call of Duty que van saliendo a lo largo del tiempo, y se ha criticado mucho, la comunidad ha criticado mucho el tema de los jetpacks, los saltos, el futurismo, todo eso. Es como, por favor, dejad a la gente quieta en su sitio, porque para muchos genera como que los que no son tan buenos sean buenos, por lo menos eso es lo que puedes escuchar. Y ahora tenemos el Call of Duty World palito, ahí está. palito. Y que vuelve a la Segunda Guerra Mundial después de muchísimo tiempo, y vamos a ver qué tal. Hay especulaciones, no se sabe todavía, porque al parecer los mapas van a ser más grandes que en otros Call of Duty, y hay muchísimas ganas. Todo el mundo está atento a ver qué nos trae este nuevo Call of Duty. Como bien dice Juste, pues es un Call of Duty ambientado en la Segunda Guerra Mundial, en la que vamos a revivir momentos como por ejemplo el desembarco de Normandía. Dejamos atrás los jetpacks, ¿no? Dejamos las armas así más futuristas y nos vamos a un combate más directo. Recuperamos ese barro, recuperamos las armas que se encasquillan y sobre todo pues esa epicidad, ¿no?, de la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo veis estos cambios? ¿Creéis que les va a dar tiempo a los jugadores a adaptarse a tanto cambio? Hombre, yo creo que les va a costar. Creo sinceramente que el cambio del jetpack es un gran cambio. Un gran cambio, sí. Sobre todo cuando vienes de un juego con muchísima movilidad a competir en un juego que prácticamente no debería tener, o por lo menos no es lo que hemos visto en estos trailers. Vamos a ver qué tal es, como decía, la movilidad, porque creo que es el aspecto que cambia completamente la
la competición. Si nos podemos deslizar, pues bueno, ya tenemos eso. Depende mucho de lo que quiera hacer aquí la desarrolladora, porque sí que es cierto que el jetpack va a suponer un cambio brutal, porque ya no puedes saltar tanto, ya no te puedes deslizar por las paredes. Ahora es mucho más difícil acceder a puntos que antes eran muy fáciles de llegar, así que a ver qué es lo que sucede. Yo creo que hay mucha gente que va a despuntar con este Call of Duty y hay otra que va a bajar, a desaparecer. Sí. Yo creo que hay gente que va a desaparecer, que van a hacer así como ¡pum! ¿Dónde están? Ya no están. Y ya está. Sobre todo los jugadores más vagos, porque estos, los que no quieren adaptarse y trabajar para adaptarse a este nuevo juego, van a cambiar totalmente. Exacto. Es que el cambio es radical. Venimos de una generación de muchísimo salto y esas cositas, y veremos a ver ahora qué pasa con este Call of Duty. Lo que sí que es cierto es que hay mucha gente con ganas, y esto puede hacer que muchos curiosos se acerquen. Y además es el primer juego que va a estar enfocado, por así decirlo, al deporte, no sé si va a estar enfocado, pero que ya van a hacer con competición dentro de los deportes electrónicos, y que está enfocado en una Segunda Guerra Mundial. Normalmente tenemos el Counter-Strike, que son armas, por así decirlo, actualmente. Hemos tenido otros juegos, pero algo así es la primera vez. Tengo muchísima curiosidad por ver cómo va a evolucionar. Bueno, también hay un cambio importante, y es que en el multijugador van a meter 5 divisiones, que si no recuerdo mal es la aerotransportada, la de montaña, infantería, fuerza de expedición y bueno, creo que había alguna más por ahí. ¿Vosotros creéis que vamos a volver al 5 contra 5 después de haberlo dejado atrás como hace 10 años? El del último Call of Duty creo que era de esta época, era de 5 vs 5, si no me falla la memoria. Creo que cuando empezaron con los Infinite y demás fue cuando ya se cambió, cuando empezaron con los Modern. ¿Cuándo cambió, Lucas? Puede ser, a ver, como hace 10. En Call of Duty 4, 100% que en la MDG se competía 4 contra 4. Eso, a partir de los Modern Warfare. Y estamos hablando de 2007. Es que ha pasado mucho tiempo, parece que no, pero ha pasado tiempo. El último 5 vs 5 fue, creo, el último juego de Segunda Guerra Mundial de Call of Duty. Ahora falta ver qué tal. Añadir un quinto jugador, no sé, tiene muchísimas consecuencias. Tienes un jugador más, necesitas más recursos que te debe gastar un club. Sin embargo, puedes contar más, pero puedes contar más historias, pueden sentir más identificados la afición porque hay un jugador más, etcétera. Déjate de tonterías. Lo que cambia aquí es que hay un jugador más y tienen que ser los mapas más grandes. Porque también es algo a tener en cuenta. Es lo que dijeron, que van a ser más grandes. La característica aquí es que el Call of Duty siempre ha destacado por ser un juego que tiene mapas pequeños y que hay mucha acción en mapas pequeños. Entonces, yo creo que aquí el gran cambio y la gran adaptación es, lo primero, la movilidad que tienen que tener estos jugadores, porque si son mapas más grandes deberías tener más movilidad. Entonces, en este Call of Duty va a hacer un cambio bastante grande, y que esos mapas, pues obviamente si hay enlace, porque según hemos visto se va a recuperar ese enlace, eso vas a tardar muchísimo más en llegar al punto, o bien el capturar la bandera. Entonces, en el caso de que metieran un jugador extra, creo que el Call of Duty se ralentizaría muchísimo. Bastante. Por eso es que son cambios bastante importantes. Ya veremos cómo le sienta a los equipos. También otro cambio que quiero destacar, que a mí me parece maravilloso, es que por fin van a incorporar mujeres en el nuevo Call of Duty. Parece que se han fijado un poquito, ¿no?, en ese tráiler del Battlefield 1 que recuperaba al escuadrón de las mujeres de la muerte rusas, pues como personalidades tan grandes que hubo en el ejército rojo, como María Oktyabrskaya, que bueno, era una tanquista bastante famosa. ¿Qué os parece esta incorporación de personajes femeninos al competitivo, tanto en Call of Duty como en Battlefield 1? Cuidado. A mí me da igual. Me parece bien. ¿Cómo te va a dar igual? Me parece lógico, es un tema importante. Me parece lógico dentro de la visibilidad que se le puede dar a la mujer dentro del mundo de los videojuegos, pero por lo demás me parece más... Pero es un tema importante, el tema de la visibilidad. A mí me da un poco igual. Habrá gente que saltará y dirá, es que no había mujeres, no sé qué. A ver, cuando salen los zombies, que todo el mundo aplaude con... ¡zombies! Nadie se pone a decir, no había zombies en la Segunda Guerra Mundial. Entonces aquí me da igual, todo lo que sea, no hay ningún problema. Bueno, pero abogan por una Segunda Guerra Mundial y un juego más realista, y realmente si hubo mujeres implicadas en la Segunda Guerra Mundial, como era el escuadrón este. Nunca van a contar este tipo de historias con fidelidad, pero si meten cosas para intentar contarlo, pero, oye, vale. Si se intenta, yo creo que es necesario, porque
creo que es necesario contarlo desde otra perspectiva. Ya sabemos que había muchos hombres, sabemos todas las historias y yo creo que hay que contarlo, como decía antes, desde otra perspectiva. Y creo que la perspectiva de la mujer es necesaria, creo que es un buen cambio y creo que cada vez más se está propiciando el hecho de que haya más mujeres en los videojuegos y totalmente. Eso me gusta. A mí me encanta, a mí me parece una iniciativa maravillosa. Yo, vamos, lo tengo clarísimo que cuando juegue al Call of Duty voy a coger un personaje femenino para cambiar un poquito. Bueno, y se ha reavivado el debate, vamos con otra noticia. Últimamente la comunidad de LoL está diciendo que hay demasiados personajes quizás en el League of Legends. ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Van a recortar personajes? ¿Vamos a tener expansiones? ¿Va a haber un League of Legends 2? ¿Qué está pasando aquí? Never jamás. ¿Nunca? Never jamás de los jamases va a existir un League of Legends 2. O no debería, por una sencilla razón. Todo el mundo está ahora dentro de League of Legends. Todo el mundo. ¿Para qué las vas a sacar de League of Legends? ¿Hay un Facebook 2? ¿Existe un Facebook 2? No, porque la gente ya está. O sea, ¿para qué vas a sacar a la gente de un sitio donde ya están todos metidos? No lo saques de la granja. Ponte a ordeñar todo lo que quieras, pero no hacer recortes, pues yo qué sé, para intentar hacerlo quizás un poco más asequible a la comunidad a lo mejor que está empezando a jugar. ¿No deberían realizar algunos ajustes en el juego? Pero eso ya lo están haciendo poco a poco. Pero poco a poco. Yo lo que veo es el tema de la cantidad de personajes. Es que son muchos al final. Creo que si siguen sacando personajes va a llegar un punto en el que la selección de campeón sea demasiado compleja. Ya han puesto el sistema de 10 bans porque había muchísimos personajes. Exacto. Ya es difícil draftear ahora mismo con tantos personajes, así que yo creo que, si bien es cierto que no creo que vayan a sacar un LoL 2, que lo podrían hacer perfectamente porque puedes coger las cuentas y doblarlas o duplicarlas y que puedan seguir jugando en el LoL 2, pero bueno, aquí Justy dice que no, yo creo que sí. Cuestión de mecánica. O bien quitan campeones o bien dejan de hacer campeones a este ritmo. Creo que no van a dejar de sacar campeones nuevos porque es un gran atractivo. Entonces, o bien te cargas personajes, por ejemplo los de la beta, te cargas a Singed, te cargas a Annie, te cargas a ese tipo de personajes, que también lo dudo mucho, o bien pues te plantas y no haces absolutamente nada, que creo que sería más perjudicial aún. Sacar campeones le da frescura al juego. Reworkear campeones antiguos le da también frescura al juego. En el momento en el que League of Legends deje de sacar campeones, iba a decir que están muertos, no estarán muertos, pero empezará a morirse porque la gente muchas veces se quiere meter al juego para decir voy a ver el campeón nuevo, vale, y es una campaña de marketing cojonuda. Están sacando cada vez mejores campeones con distinta temática, campeones diferentes, y tienen que seguir sacando campeones, no creo que tengan que recortar. Y sinceramente, Lucas, si es un difícil la fase de selección de campeones, pues haber estudiado. Por favor, ¿dónde está la enciclopedia del dios de los eSports? Que yo la necesito porque el dios de los eSports dice que si es complicado, haber estudiado. Y de nuevo, ¿no? Es difícil en League of Legends la selección de campeones porque la filosofía de Riot hace que haya 5 campeones muy fuertes y el resto de campeones flojos. Si fuera la filosofía Dota, todos estarían rotos y sería diferente. Pero así es la filosofía de Riot. No hubiese triunfado en España, quizás. Por ejemplo, y no creo que fuera más fácil, porque que todo sería diferente totalmente. Vale, muy bien, pero yo estoy hablando de que ahora mismo hay muchísimos campeones y que esa variedad de campeones dificulta muchas veces que si hay, 3 campeones súper rotos, pues obviamente esos 3 campeones van a estar baneados. ¿Y qué pasa con el resto? Pues que están en diferentes y además muy distantes niveles de... Pero eso no tiene nada que ver con la cantidad de campeones, tiene que ver con la filosofía de Riot. Hombre, y de cómo funciona el juego. También. No, sí, la tienes que recortar tanto la cantidad de campeones que es flipante. O sea, deberías tener, yo qué sé, 60 en lugar de 120, que más o menos son los que están ahora. Lo que pasa que esto yo creo que es una situación un poco insostenible, porque si realmente van a seguir sacando campeones que el juego realmente lo necesita y necesitan aportarle frescura y demás, ¿que vamos a llegar a campeones infinitos? Bueno, a mí me parece bien. ¿Infinitos? Sí. ¿Te parece bien para qué? ¿Para el juego? ¿Para el espectador? Para el juego. ¿Por qué no juegas? Para el juego, para el espectador, para comentarlo. Para el espectador no sé yo, porque si ya la línea de aprendizaje de League of Legends es un poco difícil, igual la línea de aprendizaje
Es una de las más sencillas, es una de los MOBA posiblemente la más fácil. Yo creo que si algo dificulta la línea de aprendizaje de League of Legends es el tema de que haya tantos campeones. No sé. Yo creo que para nada, porque tú coges un campeón, lo masterizas y acabas la partida. Bueno, entonces, League of Legends, ¿es un juego para siempre? ¿Va a pasar con él como StarCraft, por ejemplo, que en un momento dado despuntó y luego fue cayendo? ¿O League of Legends es forever? Si Riot lo hace bien, sí. Ahora mismo está por ahí lo del tema del sistema de franquicias y no creo que se vaya a meter nadie a un sistema de franquicias si no tuviera la intuición de que League of Legends va a durar muchísimo tiempo. Yo soy de los que apuesta que League of Legends es un juego que si Riot lo hace bien va a ser para siempre. Tendrá sus más y sus menos como distintos deportes que podemos ver a lo largo del mundo. Aquí triunfan más, aquí triunfan menos. Pero League of Legends puede ser un juego eterno. Sí, sí y sí. Nosotros lo seguiremos jugando como abuelitos. Lucas Rojo parece que no está muy convencido. Claro, porque viene de Halo. No estoy... A lo mejor no suena porque está muerto. Continúa, Lucas. No estoy de acuerdo porque... A ver, primero, el sistema de actualizaciones creo que está bien, pero primero son demasiadas. Creo que tienen que mejorar muchísimo el apartado competitivo en cuanto a cuándo saco una actualización, cuándo no la saco, cuándo beneficia una competición, cuándo no lo hago, en el servidor de torneos. O sea, ¿puede ser eterno? Yo creo que no. Creo que tiene una fecha de caducidad. Creo que ningún eSport puede llegar a ser eterno. Lo hemos visto con el StarCraft, lo hemos visto con el Counter-Strike. ¿Con el Counter-Strike? Sí, bueno, el Counter-Strike 1.6 sigue siendo eterno. Tuvo su momento álgido y es cierto que... La versión... El 1.6... pero lo vas actualizando. Pero no, pero es que ellos hicieron un CSGO que tú dices que no puede haber un League of Legends 2, pero claro, la historia... Y la gente se puso a llorar. No, pero es que históricamente, pero a mí no me cuentas estas historias porque históricamente el 1.6 era el mejor juego en el que se ha podido competir. Sacaron otra versión que fue el Source, fue un fracaso. Sacaron el CSZ no sé cómo se llama, el Z. Fue otro fracaso. Sacaron el CSGO y triunfaron muy bien. Con el paso del tiempo, porque bebía del 1.6, es una versión prácticamente mejorada, más bonita del 1.6. No, sí, pero no puede pasar en algún momento algo como pasó en el CSGO, en League of Legends, que no, el problema de CSGO es el mismo problema. Y la comunidad diga, el problema de CSGO fue, entre comillas, de Counter-Strike 1.6 y el paso al resto de tal, fue lo mismo, entre comillas, que pasó con el StarCraft. StarCraft, todo el mundo quería seguir jugando en StarCraft, sacó el StarCraft 2 y dijo Blizzard, por mis huevos morenos se juega StarCraft 2. Y dijo Corea, pues no. Y dijo Blizzard, pues sí. Entonces, StarCraft, lo que es Blizzard y Corea se fueron peleando, nadie se fue apoyando y además que todo, me estás diciendo que por ejemplo que cuando los coreanos invadieron el resto del mundo porque no eran lo suficientemente buenos en Corea y se tuvieron que ir a países de Norteamérica y de Europa, y entonces a partir de ahí los fans correcto, los fans de Norteamérica y de Europa desconectaron de StarCraft porque StarCraft 2 era peor, porque estaba lleno de coreanos y porque ellos querían ver a los suyos. Bueno, y por el eso CSGO está lleno de rusos y ahí estamos. Pero sobrevive. Pero la historia es que el sistema de StarCraft era abierto. La LCS no es abierta. Entonces, eso ya, para empezar, muy probablemente no vaya a pasar, no vaya a suceder. Por eso. Entonces, yo creo que el problema de StarCraft primero era la curva de aprendizaje, que aquí sí que era muy complicada. Ahí sí que era muy difícil, bastante además. Y StarCraft 2 era mucho peor y Blizzard quería imponerlo porque sí. ¿Tú crees que hemos aprendido de eso la comunidad de eSports? Blizzard no, algunos sí. Blizzard no. Bueno. Blizzard quería imponer porque sí el StarCraft. Ajá. Y dijo Corea que no, que ellos querían seguir con el 1.6. Dijo la Kespa, no Corea. La Kespa, bueno, sí, Corea. Porque Kespa. Corea es como muy el 1.6 no, el primer general. StarCraft, el Blood War, toda la vida. Vamos a cambiar de tema porque estamos hablando mucho de esto y todavía tenemos un montón de noticias que contaros y temas también sobre los que debatir. Retomamos la pregunta que todo el mundo se ha hecho alguna vez, tanto dentro del mundo de los eSports como sobre todo fuera, y es, ¿se puede vivir de los eSports como jugador profesional? Vivir. No digo sobrevivir. Digo vivir con unas condiciones como pues con una profesión, con tu sueldo normal, como si tuvieses cualquier otra profesión. ¿Cuánto es un sueldo normal? No sé. 1000 eurista. ¿Cuánto? ¿1000 euristas es un sueldo normal? No, yo digo para vivir. Pero estoy preguntando, para responder esta pregunta necesito saber qué es un sueldo normal.
¿Cuánto es un sueldo normal? Creo que no hay que definir sueldo normal, creo que hay que definir un sueldo con el que puedas vivir. Mileurista puedes vivir. Con el que se pueda vivir en España. ¿Mileurista? Bueno. ¿Mileurista? Que sí, hombre. Entonces casi en ningún club puedes vivir. Casi en ningún club. ¿En España? En 3 clubes. ¿De qué variables depende un buen sueldo? Cuando fichan a un jugador. El club. ¿Del club? Sí. No de los logros individuales de un jugador que pueda decir... Si un jugador es suficientemente bueno y te quiere un club, y te quiere el club que puede poner pasta, pues te lo pone. Creo que hay 2 factores. A ver, cuéntame, 3 factores, perdón. Lo primero, el club. Lo segundo, la exposición que pueda dar ese jugador, lo mediático que es. Lo mediático. Eso es. Y lo tercero, lo bueno que es el jugador. Creo que te tienes que regir por esas 3 cosas para saber si ese jugador puede recibir un buen salario o no. Porque, ya lo vamos definiendo. Porque tú puedes ser faker, puedes ser el mejor jugador del mundo y puedes estar en Pedro Gaming, que no vas a cobrar un buen salario. Puedes ser muy mediático, pero a lo mejor, de nuevo, estás en Pedro Gaming y no vas a cobrar un salario. Entonces, creo que depende de esos 3 factores. Pero sí que es verdad que hay jugadores que tienen sueldos millonarios. Es cierto que esta industria es bastante celosa de dar cifras. No en España. No, en España no, evidentemente. En España no. En España no estoy hablando. No, en España estamos, pues lo mismo que estábamos diciendo antes, estamos en una estructura todavía primigenia que tiene que evolucionar, y en cuanto a sueldos también, o sea, en cuanto a condiciones, en cuanto a estructura del club, hay muchos aspectos que tienen que evolucionar, ¿no? en España. Pero nos podemos hacer un poco a la idea del mercado de fichajes internacional para hacernos un poco con la idea de cuánto cobran los jugadores internacionales. Tenemos, por ejemplo, a Uzi, que es AD Carry de League of Legends. ¿Cuánto costó su fichaje? Dios Uzi. 7,8 millones de dólares costó su fichaje. Se especula. Es cierto que no son datos totalmente confirmados, pero es una especulación. Comparándolo con el resto de deportes, en este caso, esta cantidad Uzi lo situaría entre los 100 deportistas mejor pagados del mundo. ¿Es desproporcionado? No. China es un país en donde, China. por la cantidad de gente que hay, pues tienes la capacidad de tener recibir mucho más por parte de ingresos, donaciones, etcétera. Te ven más gente, pagan más, es más grande. No sé ahora mismo la población que hay, pero es así de sencillo. Bastante más. Es así de sencillo. Y que no se puede comparar la cantidad de visualizaciones que, por ejemplo, puedes tener un stream que a lo mejor Abdo se pone con 1 millón de personas viéndole de forma online. Yo creo que no lo puedes comparar en ningún momento al resto de ecosistemas, e incluso a Corea, porque, por ejemplo, ponemos cifras. El año pasado un jugador de Giner Greenwings, que es un equipo de media tabla de Corea, estaba cobrando 1.500 euros. Es decir, por ejemplo, en la meca de los eSports, claro, un jugador de la máxima categoría de tabla media estaba cobrando eso. Por ejemplo, más datos, en Longzhou este año no están cobrando. Ha habido problemas, ha habido un escándalo con que la organización no les estaba pagando. Entonces, si bien es cierto que Corea es la meca de los eSports, en cuanto a salarios, por cuestiones también de PIB, que es muy parecido a España, no cobran lo mismo como puede ser en China. Yo creo que China es el exponente máximo en cuestiones de salario, pero por ejemplo en Corea pues tampoco se nos puede ir la olla, porque sí, Faker cobra mucho dinero, cerca de 4 millones de euros entre... ¿Datos confirmados? Se especula. ¿Se especula o confirmados? Se especula. Se dice que el sueldo suyo era de 2,5 con el club, bla, bla, bla. Y eso más o menos está confirmado, ¿eh? Sí, los 2,5 están confirmados. A mí me hace gracia que la gente se escandalice muchas veces con el mercado de fichajes de... ¿Por qué se escandalicen? Se escandalizan con el mercado de fichajes de muchos equipos de eSports, pero realmente en los deportes tradicionales hay fichajes absolutamente millonarios. Lo que no tienen en cuenta es, por ejemplo, la inversión que retorna muchas veces la persona a la que fichan al club. Es el caso de One Rabbit Sun, que le costó a Newbie $107.000, pero les hizo ganar 4,5 millones de euros solo en premios. Así que está claro que es un retorno de la inversión. No son cifras tan desproporcionadas si las comparamos con otros deportes tradicionales. Por ejemplo, más datos. FaZe pagó por Nico $500.000. El CSGO también mueve buenas cantidades en el mercado de fichajes. Y Dota 2, 285.000 euros por Xiao 8.
que fue la compra que hizo cuando dejó este jugador newbie. Si no voy mal, también G2 eSports vendió su equipo a FaZe Clan por $750.000, una cosa así, se especula, también no está confirmado, pero bueno, yo creo que sí que es cierto que cada vez los eSports en el mercado de fichajes se están expandiendo mucho más. Creo que las cifras ya empiezan a ser millonarias, y de hecho había un dato también hablando de Faker que cobraba más que Keylor Navas, jugador del Madrid, o sea que bueno, ahí está el dato, ¿no? Ahí estamos en camino. Navas? Bueno, para llegar a ser un gran jugador de eSports, evidentemente por algo hay que empezar, y por ello tenemos nuestra sección eSports School, para que todos vosotros podáis resolver vuestras dudas y llegar algún día a ser auténticos pro players. Y arrancamos nuestra sección eSports School, donde vamos a resolver dudas sobre Overwatch, que quizás es uno de los deportes electrónicos que más dudas y inquietudes está generando por ser uno de los más nuevos, por ejemplo. ¿Qué os parece si vemos una partida y me vais contando un poquito cómo se desarrolla una partida de Overwatch y qué factores hay que tener en cuenta pues para verlo? Ahí lo tenemos, Cloud9 contra Movistar Riders. ¿Qué está pasando ahí ahora mismo? Ha empezado la partida porque tenemos una cuenta atrás que quedan 12 segundos, 11. Vamos a ver, lo primero de todo es que en el Overwatch hay distintos modos de juego. Este modo de juego consiste en capturar el punto, tienes que ir a capturar el punto y ya está, ¿vale? Cuando se llene al 100%, para ti te lo llevas, y el primero que consiga 3 veces capturar el punto gana el mapa. ¿Cuántos mapas hay? Un montón. 18. ¿Cuántos? Hay 18 exactamente. 18 mapas diferentes. Muchísimos. ¿Y cómo elige la gente a los héroes con los que quieren competir? Cuando va a empezar el juego te dice, selecciona un campeón, y lo selecciona. Así de fácil, Sí. así de sencillo y para toda la familia. Esa es. Perfecto. ¿Qué pasa cuando un jugador muere en Overwatch? Resucita. Resucita. Deja de hacer cosas durante un breve periodo de tiempo, creo que son 10 segundos, y luego vuelve. ¿Hay bans? Hay bans de mapa, no de campeones, mapa, como no en de el League of campeones. Legends. De hecho, los campeones solo puedes seleccionar un campeón por persona único, no puedes tener a dos mismos campeones en la partida. Vale, ¿y cómo podemos seguir este ritmo tan frenético? Porque estamos viendo en la parte de abajo a la izquierda que suele poner la... Bueno, aquí tenemos un plano un poco más, más cenital. Para empezar, Blizzard tiene que empezar a señalar la vida de los campeones con más claridad, porque a veces es ultra mega imposible seguirlo porque es como muy pequeño y no sabes quién asesta el golpe y no. Pero tenemos las barras de arriba donde podemos ver, por ejemplo, Adam, Rulf, Super4, Kaiser, etcétera. Surfor, perdón. Ahí estamos viendo la vida de los distintos. Cuando la vida se vuelva gris totalmente, es decir, o transparente totalmente, significa que ha muerto. Cuando vemos la cruz, entonces tiene que esperar 10 segundos a que reaparezca. El porcentaje que tienen al lado es el porcentaje de definitiva, y este juego se mueve mucho en torno a las definitivas de los distintos. Va por embestidas, por así decirlo, va por embestidas, ¿no? Tú de repente intentas entrar al punto para capturarlo, o te acercas al objetivo para empujar la carga e intentas o conseguir el control de la carga soltando todas tus definitivas y manejándote como todas las definitivas que tengas en ese momento, o intentas capturar el punto, sacar al enemigo de ahí soltando todo esto, ¿vale? Va así. Las definitivas, que son pues las habilidades muy fuertes de los campeones, que son muy diferentes, y para eso, como siempre, hay que jugar. Una vez hecho esto, dime. Yo creo que es más un juego en el que se rige por las peleas de equipo, ¿no? Sí. Es un tira y afloja constante. Totalmente. Para capturar un punto necesitas matar al otro equipo, porque si no te lo va a poner muy complicado. Muy complicado, además. Y no vas a poder conseguir capturar ese punto. Entonces siempre vas a ver, o deberíamos ver, esas peleas de equipo constante. Una vez tú tienes tus definitivas, como decía Juste, pues embistes e intentas capturar ese punto o protegerlo, ¿no? Entonces yo creo que es un juego en el que hay acción constante, pero siempre se define por esas peleas de equipo. A ver, por ejemplo, lo que estamos viendo ahora mismo, ¿cómo sabemos que un jugador tiene la ulti?
Ahora mismo estamos viendo a este campeón que de hecho, bueno, ahora mismo Tracer sí que tiene la definitiva porque está rápido. Azul brillante, ese círculo que está encima de lo de Blizzard. Eso significa que tiene la definitiva disponible. Perfecto. Cuando no esté disponible, que lo vamos a ver en breve, aparece un porcentaje. Ahí lo tenemos. Acaba de soltar la definitiva, está al 0% y se irá cargando a medida que vaya dando golpes o que vaya curando o lo que sea. Ese overtime que veíamos ahora mismo hace un momento, ¿qué era? ¿Qué significa overtime en Overwatch? Es el punto en el que tú tienes capturado el punto, estás al 99% y una persona entra en el punto y te lo disputa. Entonces no puedes conseguir ese segundo extra, por lo que significa que te dan un overtime, es decir, tiempo extra para poder conseguir ese punto, contestarlo, o bien te lo llevas o bien te llevas el mapa. Perfecto, pues hasta aquí el programa de hoy. Esperamos que hayan quedado resueltas vuestras dudas y si no es así, sabed que estamos pendientes de nuestras redes sociales y podéis consultarnos lo que queráis. Podemos resolver vuestras dudas en el programa con el hashtag Reloading. Sobre todo podéis hacerlo a través de Twitter, que bueno, es una red social como más fácil para estar en contacto con vosotros. Muy de los eSports. Muy de los eSports. Estamos todos allí. Bueno, muchas gracias Antonio y usted. Un placer. Y gracias Lucas Rojo, como siempre. A vosotros. Y nosotros nos vemos en el siguiente programa. Sed buenos y dadle al vicio. Hasta luego.